viendo esta serie. Posiblemente esta sea la última que veamos de la serie de Génesis y Éxodo, porque vamos a empezar una nueva serie. Yo ya anuncié aquí a los que estuvieron presentes aquí cuál fue la clase, entonces si no saben ustedes todavía, pregunten con alguno de los que vino ahí, hagan amigos. Pero ya anunciamos la clase siguiente, la siguiente serie va a estar muy interesante, pero hoy vamos a ver la vida de Moisés. Y uno diría, pero la vida de Moisés ya la conocemos. La hemos visto en películas, Príncipe de Egipto, la hemos visto en cantidad de series. Hay una serie, creo que ahorita están pasando en la televisión, de la vida de Moisés. Ya es arte, desde niños se enseña la vida de Moisés y la partida del Mar Rojo y las plagas, ya no las sabemos. Bueno, hoy vamos a ver algunos mitos de la vida de Moisés que han sido perpetuados por algunas películas y por cosas que simplemente a veces que no leemos en la Biblia y no nos resaltan. Pero veamos un poquito. Yo estudié en México. ¿Alguno de Monterrey acá? Y ahora sí, mis amigos regios no me fallaron. Ya no, con los queretanos ya no, porque ya no vienen, ¿no? Pero mis amigos regios, yo tengo mucho cariño por Monterrey porque viví ahí. Viví 5 años allá, estudié ingeniería en sistemas. Este edificio que está aquí le llamábamos el servilletero, el CETEC. Y cuando yo estuve ahí fue cuando lo terminaron de construir. Y era una de las construcciones más modernas, era un centro de cómputo. Creo que lo sigue siendo. Y ahí pasé muchos felices y no tan felices días, pero ahí estudié. Y una cosa que me sucedió cuando uno está joven y terminas la carrera y piensas que fuiste a la mejor universidad del mundo, que sí es la mejor del mundo, pero es otra cosa. Pero cuando sales de ahí, sales con la inyección en tu mente de que eres la última coca del desierto. Que todo mundo te va a querer contratar, que vas a tener que desechar ofertas de trabajo a diestra y siniestra porque saliste de la mejor universidad del país. Y cuando uno empieza a madurar, obviamente para mí la lección fue muy pronta porque me vine a vivir a Estados Unidos, mis papás estaban en aquel momento en Estados Unidos, me fui a vivir a Estados Unidos y dije, a ver qué les enseñamos a estos amigos americanos. Y estuve 6 meses buscando trabajo y lo único que recibí era cartas de muchas gracias, aquí le guardamos su resumen a ver si sale algo. Y nunca salió nada. Tuve que regresarme con mis maletas a México y ahí fue donde encontré trabajo después. Pero fue como un paquete de humildad. Entonces uno sale con estos delirios de grandeza y con los años uno llega como que a esta conclusión, como Sócrates que decía, yo solo sé que no sé nada. Bueno, yo mientras más estudio, más me doy cuenta de lo poco que sé. Y llevo 20 años en la industria del software, no me ha ido mal, pero más aprendo y más me doy cuenta que sé, y como dice él, yo tampoco sé nada y no lo ando presumiendo como Sócrates. Y la vida de Moisés es algo muy similar. La vida de Moisés y la vida nuestra es un proceso en el que vas y te preparas y después aplicas. Te preparas y aplicas y te preparas y aplicas. Es un ciclo. Es una serie de etapas donde uno aprende y después utiliza lo aprendido, o al menos así debería ser. Y es lo mismo que pasa con la vida de Moisés. Si pudiéramos ver la vida de Moisés, la podemos partir en 3 etapas. De 40 años, vivió aproximadamente 120 años, pero los primeros 80 años el hombre no hizo prácticamente nada notable. 80 años. Yo cuando me gradué, un profesor, me acuerdo mucho que me dijo esto: lo que no hagas de aquí a los 40 ya no lo hiciste.
se me quedó y ahora ya pasé la raya, pero volando. Y yo creo que pasa un poco similar con la vida de Moisés, porque él se quedó mucho tiempo tras bambalinas, sin hacer algo importante hasta después, pero vemos que obviamente sabemos lo que hizo después, pero todo esto que vino después de los 80 años, los 10 mandamientos, la división del Mar Rojo, grandes acontecimientos, el gran éxodo de Egipto. Obviamente él era considerado príncipe de Egipto y ahí es donde me identifico un poco con él, porque él se crió con la realeza egipcia, con la crema innata del reino más poderoso sobre la tierra, con los más sabios. Pero de nada le sirvió. De nada le sirvió ser, no necesariamente de nada, pero de poco, porque les digo, 40 años después estuvo ahí. Pero en los últimos 40 años, y esto es un pasaje que se ha mal entendido un poco, que dice que él hablaba cara a cara con Dios. Obviamente hay pasajes que dicen que nadie puede ver a Dios y sobrevivir, pero aquí está hablando de familiaridad, de que tenía una relación tan estrecha con Dios, que hablaba con él como un amigo. Eso es a lo que se refiere este pasaje, no que lo esté viendo en toda su gloria como mero mortal. Y hablaba cara a cara con él, tenía una relación estrechísima con Dios. Y eso yo creo que es la meta final. Mientras más avanzo yo en mi vida, tanto profesional como espiritual, más me doy cuenta que eso es a lo que yo quiero llegar. A tener ese tipo de relación extremadamente familiar con Dios. Como decimos en mi país, que nos llevemos de piquete en el ombligo con Dios. Con respeto, pero que tengamos esa relación de amistad con Dios. Como dijo Jesús, ya no los llamaré más mis siervos, sino mis amigos. Entonces veamos un poco el trasfondo. ¿Qué sucede? Que termina con José, toda la familia de José llega a la zona de Gosén, que es el delta del Nilo, una región sumamente fértil. Ahí es como entra después toda la familia de José, Jacob y todos sus hermanos, y ahí es como se establecen en esta área. Pero pasan los años y decíamos en Éxodo 1:8 que dice que se levantó un faraón que no conocía nada de José, no tenía nada que ver con él. Obviamente pueden ver las clases anteriores con los hicsos. Pensamos que esto pueda tener relación con los faraones hicsos, que eran faraones foráneos que estaban dominando toda esa área en aquel tiempo. Bueno, sucede que pasando el tiempo empieza a haber esta preocupación del faraón y de los líderes de Egipto y decían, ¿qué es lo que decían? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la preocupación? Sí, se están reproduciendo demasiado, no vaya a ser que se subleven. Pero no solo eso, el faraón aquí ve dos problemas, y uno de ellos es también de tipo económico. ¿Se acuerdan de las ciudades de Pitón y de Ramsés? Bueno, ciudades extremadamente grandes, por lo menos la de Ramsés, y unas ciudades que necesitaban gran cantidad de ¿qué? Ladrillo. Ladrillo. ¿Quién va a construir ladrillos? Si decíamos que tenían una cuota de 2,000 ladrillos por día. Equivale eso a 15 ladrillos por segundo. Entonces, eso era lo que tenían que hacer. Ahora, ¿quién lo va a construir eso? ¿Egipcios? ¿La clase alta? No. Ahora, el problema de él era, bueno, ¿cómo los mantengo controlados y al mismo tiempo con un suficiente número para que ellos puedan hacer la mano de obra barata que yo necesito, más bien la mano de obra gratis casi, nada más les doy de comer y ya? Eso era el dilema que tenía el faraón, y él busca dos soluciones. Bueno, ¿cómo controlo la natalidad de estas
de esta raza? Bueno, el primero es irse con las parteras de las hebreas, que se llamaban de hecho Sifra y Fua. Tenemos los nombres de ellas ahí. Dicen, bueno, vamos a buscar esta solución. ¿Y cómo? Bueno, matemos a los que nacen. Si es niño, lo matas. Si es niña, la dejas vivir. Y así era como pensaban controlar. Pero dice Éxodo 1:17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y cuando le reclama el faraón, le dice, bueno, es que estas hebreas están bien ponchadas y cuando llegamos a ese lugar ya ellas ya dieron a luz, no nos necesitan. Sí, bueno, buen pretexto, pero eso fue lo que dijeron. Y la otra solución, el plan B del faraón, dice, bueno, será un decreto que los niños que nazcan los van a tener que tirar al Nilo. Y eso por decreto. ¿Qué quería decir por decreto? Que el que no obedeciera iba a sufrir esa persona las consecuencias, era pena de muerte. Entonces así sucede esto, y este es el ambiente, el trasfondo en el que nace Moisés. Veíamos cuando vimos las 12 tribus de Israel que fue descendiente de Leví. Leví tuvo un descendiente llamado Coat, y este Coat tuvo a su padre, el padre de Moisés, llamado Amram, y su madre Jocabed, y ellos tuvieron 3 hijos, Miriam, que era la mayor, y después tuvo a Aarón y a Moisés. Obviamente era Aarón 3 años mayor que Moisés, y este fue el ambiente, eran los 3 hermanitos, y fue este el ambiente en el que sucede todo esto. Ahora, les decía hace un par de clases, no tomen su historia, su egiptología de la tele. Porque si ustedes ven la tele, esto es lo que van a ver. Ahora, vean bien esto, niños sobre todo, ustedes que les gusta ver esto. Vean la historia y después vamos a compararla con lo que dice la Escritura. ¿De acuerdo? A ver si funciona. Bueno, esa es la película de Príncipe de Egipto. ¿Quieren leer la historia de cómo viene en la Biblia? ¿Es igual o no? ¿Hasta dónde empezó a distorsionar la historia? A ver, alguien. ¿Los cocodrilos? No. Vamos a ver qué dice desde el inicio. Éxodo 2. Veamos Éxodo 2. Bueno, abran su Biblia en Éxodo 2. Aquí lo leemos. Dice, la que concibió, está hablando de su descendencia, ya vimos
hablamos de su papá. Dice, un varón de la familia de Leví, después nos dice sus nombres, fue y tomó una mujer, fue y tomó por mujer a una hija de Leví y la que concibió y dio a luz a un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo y escondió 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más, escuchen, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea para hacerla impermeable, y colocó en ella al niño y lo aventó a los cocodrilos en el río al azar para que llegaran por puro churro, llegara enfrente de la hija del faraón. Aparte, la que sale en la película no era la hija del faraón, era la esposa. Sí. Si se ponen a ver la película, fíjense lo que dice acá. Tomó una arquilla de juncos y la calafateó y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Si usted pone una canasta en un carrizal, ¿para dónde se va a ir? Para ningún lado. Estaba ahí la Torá, nunca anduvo flotando en el río Moisés, ahí al azar. Era un lugar que ya conocían ellos intencionalmente, donde bajaba la gente, las mujeres del palacio, y ahí tenían una rutina seguramente. Ellos ya sabían dónde iban ellos arreglaron el encuentro, no fue así como que, los pescadores y el cocodrilo y los rinocerontes. Nunca sucede tal cosa, por eso les decía, no tomemos nuestra historia de las películas. Y la vida de Moisés entonces aquí tiene un gran contraste, es como si se imaginaran ustedes alguno de nuestros lugares en México. Esto es una fotografía de un lugar en México, un lugar extremadamente miserable, en pobreza. Imagínense que una persona sale de ahí y te meten al Palacio de Versalles. Eso es algo similar a lo que le pasó a Moisés. Una vida de contrastes totalmente distinta a lo que él pudiera haber sido su destino. En vez de tener que estar haciendo trabajos forzados, haciendo tabiques, le toca una vida de estudio de jeroglíficos, de medicina, de astronomía, lo más avanzado de la ciencia, teología, filosofía, leyes, historia militar, incluso tácticas de combate y de guerra. Todo esto le toca estudiar a Moisés como en el contexto de ser educado en el cunero del faraón. No fue una vida, le tocó la mejor educación que pudo haber obtenido, y esto yo creo que era preparación que Dios le dio para lo que había de venir después. ¿Qué dice Dice Hechos 7. Bueno, veamos un poquito de lo que dicen algunas otras partes de la Escritura. Dice Hechos 7, enseñando en toda la sabiduría de los egipcios, hablando de Moisés, y era ¿qué? Poderoso en sus palabras. Vamos a ver un poquito después, porque aquí ya está hablando en retrospectiva. Ya está viendo después de los 120 años, los últimos 40 años de la vida de Moisés, es lo que está viendo aquí. Esto es ya el resumen de su vida. Pero sucede algo interesante. Cuando empezamos a leer el Éxodo, lo último que se nos dice ahí es acerca cuando hablamos de su niñez, en Éxodo 2, el periodo de su niñez, lo último que se nos dice es su nombre. No nos dicen, bueno, esta es la historia de Moisés. No, el nombre nos viene después. Y entre Éxodo 2:10 y 2:11 hay un guión ahí, pero hay un guión como de más de 30 años. Hay un brinco ahí tremendo. No sabemos exactamente qué sucede en ese tiempo, pero podemos asumir que él estaba criándose en el palacio del faraón con los demás niños que estaban ahí. Entonces hay este brinco tremendo de más de 30 años de la vida de Moisés. Entonces llegamos a la segunda etapa de su vida.
Llegamos a los segundos 40 años. Y los segundos 40 años son característicos de anonimato. Desaparece de la escena porque ¿qué sucede? Sucede un incidente. ¿Sí? Parte de la pregunta para entender a Moisés es ¿quién era Moisés? ¿Qué eventos y qué sucesos fueron los que hicieron de él un hombre de Dios? ¿Qué fue lo que lo forjó a él como hombre? Y bueno, partes de sus vivencias fue esto que él vivió en este momento. El incidente al que me refiero es que él mata a un egipcio. Y la pregunta es, ¿por qué lo mata? De nuevo, otra vez, si nos vamos a las películas, no vamos a entender bien. Pero veamos qué dice aquí. Éxodo 2, 11 y 12 dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Pausa aquí. Obviamente, Moisés sabía de su origen. No le escondieron quién era. No le dijeron, no, tú ya eres, ahora sí como que arena de otro costal, literalmente. Le dijeron, tú vienes de los hebreos, pero nosotros te criamos. Por cierto, en la historia de su niñez, ven que le abre la canastilla y el niño todo pasible y todo, después de que se lo tratan de comer los cocodrilos. No, dice la historia, dice en la Biblia que el niño estaba berreando y que tuvo compasión la hija de Faraón cuando lo vio y por eso lo acogió. Tuvo compasión de él, fue un acto de compasión, pero a él no le escondieron quién era. Y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. ¿Se dan cuenta cómo hace énfasis en sus hermanos? Él sabía quién era su gente. No sé si se lo reveló Dios, si se lo dijeron los egipcios, si él simplemente lo intuyó, si había tenido relación con sus hermanos o no. La madre lo crió. ¿Mande? La madre lo crió. Bueno, la madre lo crió, eso es cierto también, porque la madre es la hija, Miriam, dice, mira, yo conozco a alguien que puede cuidarlo, ¿sí? Entonces es muy probable, gracias Carlos por ese dato, que su mamá haya estado ahí. No sabemos en qué momento o si ella fue la que le dijo algo de eso. Pero él termina matando a este hombre, dice, entonces miró por todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Esto fue un acto de indignación de parte de Moisés, obviamente no justificado, pero así lo hace. Ahora, ¿por qué lo hace? Veamos un poco más al detalle. Si vamos a Hebreos, fíjense, en el Nuevo Testamento podemos aprender muchas cosas también del Antiguo. Si vamos a Hebreos 11, dice esto. Obviamente después vemos que Moisés sale de ahí después de este suceso a la tierra de Madián. Madián era una tierra que estaba en el sureste de la península de Sinaí y de hecho abarcaba las dos partes de la península ahí, y esa era la tierra de Madián. Y Hebreos 11 dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres 3 meses. ¿Por qué? Dice por la fe. Porque le vieron niño y hermoso y no temieron el decreto del rey, no tuvieron miedo. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Fue una elección, él sabía que le iba a pasar. Que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo. Fíjense cómo el autor de Hebreos aquí hace una analogía entre cómo rechazó Moisés todo lo que tenía por ir a ayudar y liberar a su pueblo. Ven la analogía tan obvia que es obviamente para donde está yendo Hebreos.
Filipenses 2 dice que Jesús no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Y dice aquí entonces, escogiendo ser maltratado con su pueblo, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Qué ironía que para ganar el galardón tienes que perder todo lo que tienes en el mundo. Esa es la conclusión a la que llega el autor de Hebreos. Por otro lado, si vamos a Hechos 7, el principio de la iglesia, cuando está Esteban haciendo su discurso ante el Sanedrín que termina matándolo y los empieza a acusar, hace un recuento de toda la historia del Antiguo Testamento, y esto es lo que él dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, Moisés le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Cualquier parecido con la vida de Cristo no es mera coincidencia. Entonces, Moisés es un tipo de libertador que tiene ecos muy fuertes con la vida de Cristo que a veces se nos pierden. Si volvemos acá a Hechos, dice: al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? ¿Por qué están peleando? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: hey, ¿quién te ha puesto a ti por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Sí. Entonces él empezó también a sentir, a tener sentimientos de culpabilidad por eso que había hecho. Pero finalmente, si volvemos a este pasaje de Hechos, lo que hizo Moisés no fue un acto de cobardía, fue un acto de fe. Él era príncipe en Egipto, él hubiera podido decir: hey, inventaste cualquier cosa, cualquier pretexto, al cabo que él era mayor sobre todos los que estaban ahí en Egipto. Entonces fue un acto de fe. ¿Por qué fue un acto de fe? Bueno, cuando decimos que Moisés se fue a Madián, no es como que se fue a Cancún. Si se ponen a ver las tierras de Madián, esto es más o menos un panorama de lo que habrían visto si fueran a Madián. Bien bonito, ¿no? Bueno, es un pobre lagartijero esto. Es de lo más inhóspito que hay. De hecho, algunos científicos de la NASA han hecho experimentos ahí porque dicen que es el lugar que más se parece a la superficie de la Luna. Por lo extremoso, las temperaturas, lo desolado que está ese lugar. Pero miren lo que sucede. Este es el lugar donde Dios habla con Moisés. Este es el lugar, y el pastor Esteban Vázquez tiene una predicación que la he escuchado muchas veces, pero me encanta. Pero él habla de cómo David estuvo en la soledad, y las lecciones más grandes de la vida se aprenden en la soledad, en la desolación, en los desiertos de nuestra vida. Es donde aprendemos más, desafortunadamente. Pero esto es lo que sucede en este lugar, y ya ven que como que en el Antiguo Testamento está como que todo sucede alrededor de los pozos. Bueno, aquí sucede algo importante alrededor de un pozo. Y ahí es donde rescata él a las hijas de Jetro. Pueden ver la historia, pero unos pastores empezaron allá a molestar las 7 de sus hijas de Jetro, y él las defiende.
¿sí? O sea, el defensor de todos llega ahí Moisés. Se queda a vivir con él, con Jetro, y después se casa con una de sus hijas, Séfora. De hecho hay una línea de tiendas muy famosa, yo no sé si le pusieron Séfora por ella, pero en París y acá también. Y ahí tiene un hijo. Pero en el nombre en que le pone Moisés a su hijo, uno se da cuenta del estado mental en el que estaba Moisés. Y esto es lo que dice, cuando lo nombra, le dice, peregrino soy en tierra extranjera. Él se da cuenta, después de estar ahí tanto tiempo, que esto no es mi tierra. Estoy como la India María, no soy ni de aquí ni de allá. Así se sentía él. ¿Algún parecido con lo que nos pasa acá a nosotros? A veces nos hace falta nuestro país, nuestra gente, nuestra cultura, nuestra comida. Y así es exactamente. Yo creo que se pueden poner en los zapatos de Moisés. Después de un tiempo tiene otro hijo, Eliezer, y le pone así, le dice, el Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. Por eso le pone el nombre que le pone. De hecho, eso es lo que quiere decir sus nombres. Uno se puede dar entonces cuenta ahí del estado mental de ellos. Otra cosa muy interesante que sucede, que después de esto empezamos a la tercera parte de la vida de Moisés. Y ahí es donde se pone bueno. Y vamos a notar algunas cosas interesantes. Pasa aquí que muere el faraón que estaba reinando en Egipto en aquel tiempo. Y obviamente los que querían matarlo también ya no figuran en la historia. Entonces, ¿qué sucede? Que tiene un encuentro con Dios Moisés. Obviamente Dios estuvo trabajando con él todos esos años, pero llega un momento decisivo. En toda vida del hombre que tiene una relación con Dios, viene este momento decisivo. Tiene que venir. Dice Éxodo 2:23, pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto, los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron, su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Éxodo 3:1 dice, Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Obviamente, cuando habla aquí de sacerdocio, eran monoteístas. Y como una subcultura de los cananeos, ellos adoraban a él, es el nombre de Dios, el Dios cananeo, pero él era Dios, era el mismo Dios de los hebreos. Entonces, obviamente ellos eran monoteístas. Después hay un incidente donde hay una matanza de madianitas, pero estos madianitas no son iguales a estos madianitas. Aquellos ya estaban corrompidos por todas las culturas, la religión del baalismo y todo esto, donde sacrificaban, ya saben, ¿no? Hay oídos pequeños aquí. Entonces, este es el contexto. Está por ahí Moisés paseándose y encuentra ahí una zarza, yo no sé si yo crecí en Querétaro, les decía, y en Querétaro es puro matorral y la mayoría de esos matorrales son espinosos, así que me identifico con esto. No era así como que, ay, mira una verde plantita, qué linda ahí, no, era un espinal ahí horrendo. Y empieza lo encuentra en llamas y ahí es donde Dios le llama y le dice, Moisés, Moisés, y contesta Moisés, Hiné, ¿qué quiere decir? Prácticamente, acá estoy, soy yo. Quita tu calzado, estás en tierra santa. El lugar donde estás es santo. Y así lo hace, y Dios le dice, he visto la aflicción de mi
pueblo, he oído su clamor, he conocido sus angustias, he descendido a librarlos y llevarlos a una tierra buena. Te enviaré a Faraón. Y ahí, como dicen los venezolanos, empezó el pataleo. Que siempre hay pretextos. Que qué bonito es encontrar a Dios, pero luego cuando te pide algo, ¿qué? ¿Qué? Pero yo, ¿cómo voy a hacer eso? Tranquilo, yo estoy contigo. ¿Y quién les digo que me manda? Yo soy, te manda. Yo soy el que siempre ha existido, el Dios inmutable, ese te manda. Y siguen los pretextos. No me van a creer. Pausa aquí. Los cristianos siempre pensamos, incluso la gente de afuera, nos ve como que pura fe ciega. Ustedes, mientras más crean con menos evidencia, mejor. Y Dios nunca nos ha mandado sin evidencia. Aquí le dice, no me van a creer. ¿Y qué le dijo Dios? Pues tú cree ya. A veces eso contestamos. Cuando se nos acaban las respuestas, pues tú cree ya. No dudes. No, pero no me van a creer. ¿Y qué le dice Dios? No, Dios le dice, hey, calma. Pruébalo con las señales que te voy a dar. Los milagros van a ser la evidencia de que yo te estoy mandando. Vas a ver lo que vas a hacer. Y le da la vara. Pero no soy bueno para hablar. Ya empieza ahí. ¿Y qué dice? Yo hice tu boca, yo te indicaré qué decir. Ya no le quedan pretextos. Pero veamos el contraste. Soy malo para hablar. Y después Hebreos, en retrospectiva, plasma en la Escritura para la eternidad y dice, poderoso era en sus palabras. Vamos acercándonos al final. ¿Qué más sucede? Esto, por cierto, era una orden, no una sugerencia. Ahora, él pudo haberla no acatado y decir, como Jonás, no, me voy para el otro lado. Oye, ¿no puedes mandar a otro? No, pero no te voy a mandar solo. Tu hermano habla bien, te voy a mandar con él. Si Dios no nos manda solos tampoco. Entonces, finalmente esto sucede. El corazón del faraón era duro, pero con todo y eso regresa esas 200 millas, por cierto, de Madián a la tierra de Gosén. Regresa ahí y vuelve con noticias después. Pueden leer la historia de qué pasa cuando él se enfrenta a Egipto y le dice a Dios, oye, hice lo que me dijiste, pero como que no salieron muy bien las cosas. No quiere dejar ir a la gente. ¿Y qué dice Dios? Ahora verás mi poder. Yo siempre cumplo mis promesas. Es un resumen de lo que dice Dios en estos momentos. Pueden ver el detalle de las plagas que vimos la vez pasada. No lo voy a repetir, son harto conocidas. Pero hay algo interesante que se nos pierde en el texto a veces. Las primeras 3 plagas vienen como con un sello de lo que Dios quiere hacer con esas plagas. Y el sello que dice ahí en la Escritura es para que sepan que yo soy Señor, que yo soy Dios, que yo soy Yahvé, Jehová. Para que sepan. Fíjense, nunca fue fe ciega, para que sepan. Las otras 3 plagas es para que sepan que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra. Esta tierra es mía, me pertenece. Yo controlo esta tierra. Ese es el mensaje de las siguientes 3 plagas. Y las últimas plagas, cuando se pone ya más difícil, es para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Y esto viene en referencia a la plétora de dioses que tenían los egipcios, gran cantidad de dioses que tenían. ¿Y qué dice él? No hay otro como yo.
Entonces, esto es cuando aumenta ya la intensidad de las plagas. ¿Qué sucede después de esto? Hay una progresión también con Moisés. Su seguridad empieza a aumentar. Y los primeros encuentros con el faraón, él decía, a ver hermano, ¿tú qué hablas? Dale, ve. Y en las últimas dice, no, espérate, déjame lidiar aquí con él yo. Empieza a subir, pero eso, su confianza como resultado de esa relación estrecha con Dios. Y en el último round, dice Dios, tengo una última plaga, entonces el faraón dejará a mi gente ir. Ustedes ya saben de lo que está hablando. Y obviamente Moisés dice, creo que ya sé de qué estás hablando. Y sigue duro el faraón. Y esta plaga es distinta a todas las anteriores. Las demás podemos atribuirlas tal vez a algo natural. Esta no. Y esta tiene ecos al futuro, porque Moisés fue un libertador geográfico. Él liberó a su pueblo geográficamente, pero esta plaga no te libera con geografía. De las pulgas te las puedes quitar y te puedes ir a otro lado. Las plagas, el mal olor, la pestilencia, bueno, te vas lejos de Egipto y se acabó el problema. Pero de esta no te salva la geografía. Sucede entonces el último pasaje donde mueren los primogénitos. Obviamente vemos aquí la imagen de un cordero y la señal era que la sangre del sacrificio del cordero sería la protección y la señal que necesitarían los judíos para que el ángel de la muerte no entrara a ese lugar. Y cuando termina esto dice, no había hogar donde no hubiera algún muerto. Esto fue una tragedia terrible. Ahora yo quiero, cuando veo todo esto, toda esta subida, finalmente hay algo interesante que dice el faraón, que les digo a veces se nos pierde. Le dice, sal de aquí, llévate incluso tus animales, no quiero tener nada de ustedes. Pero luego dice algo que a mí me sorprende. Dice, y bendíganme a mí también. Esto luego me recuerda a mis conversaciones con ateos, porque cuando hablo con ellos en debates en público, cuando hay una audiencia, se portan de veras a veces como perros rabiosos, pero tras bambalinas son bien amables. Incluso a uno le dije, oye, pues mira, yo sé que tú no crees en Dios, pero estoy orando por ti, Dios te bendiga. Velo como buenos deseos si quieres. Y ustedes creen que me dijo, no, dice, muchas gracias, lo agradezco. Es interesante, pero es más o menos la misma actitud que yo veo aquí de faraón, naturaleza humana. Resumen de la vida de Moisés. ¿Qué me llevo yo personalmente con la vida de Moisés? Es esto. La historia es harto conocida, la hemos visto algunos aspectos muy importantes de él. Pero los primeros 40 años de su vida, él es el gran señor, el graduado de la gran universidad, el que se esperan grandes cosas, que se graduó con los más grandes honores. La segunda parte de su vida se caracteriza por ser el donadie, al que nadie hablaba ya de él, el que vive allá en un lagartijero en el desierto, perdido, olvidado, con ovejas apestosas. 40 años. Pero ¿saben cuál es la última parte de su vida de Moisés? Y así le nombro. Lo que Dios puede hacer con un donadie. Cuando uno se entrega y dice, Señor, se me acabaron los pretextos. Tengo muchos pretextos, pero ya se me acabaron. No quiero ya batallar contigo. Con Pablo le dice lo mismo. Pablo, duro te es darle
patadas al aguijón. Pero cuando uno se deja moldear en las manos del Señor, empiezan a suceder cosas tremendas. Y quiero que veamos estos puntos para casa, más a fondo. Dios le dice a Moisés en Éxodo 6, ahora verás lo que haré a Faraón, yo soy el Señor. Y el punto es que muchas veces estamos peleando la batalla nosotros. Pensamos que vamos solos, que no somos lo suficientemente buenos. Yo no sé hablar, no puedo hacer este trabajo, tengo miedo del futuro, pero las batallas no las estamos peleando nosotros necesariamente si dejamos que Dios pelee. Y a veces esto es una locura, porque a veces vamos a la batalla sin estar preparados y tenemos un mono de 2 metros armado hasta los dientes con escudo y espada que puede pelear por nosotros, y en vez de mandarlo a él, nos vamos nosotros ahí mal preparados. Eran lo que hacían muchas veces los reyes. En vez de hacer unas batallas y matanzas tremendas entre sus ejércitos, decían, ok, el mejor de los tuyos contra el mejor de los míos, y el que gane se lleva la batalla. No la pelees tú si tienes quien pelee por ti. Eso es lo que hizo Moisés, y fue sabio por hacer eso. Éxodo 9 dice, cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos. A veces somos medio necios, ninguno está aquí, pero a veces me llegan jóvenes, chicos ya casaderos, y me dicen, ya me quiero casar, tengo novio o novia. Le digo, ok, ¿es cristiano o cristiana? Bueno, va a la iglesia. Le digo, ¿y a ti ir a la granja te hace burro? Tengo lo de los burros ahorita por la presentación. No les digo así, pero trato de ser más nice, menos prosaico, menos lépero. Me enseñó mi mamá. Te mando un beso, mamá. Pero eso es lo que sucede. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos. Pero ¿qué tiene que haber? Tiene que haber un sacrificio. Tiene que haber un sacrificio de sangre, y eso es lo que sucede. Igual que Israel, a nosotros tampoco nos salva la geografía, necesitamos salvación. Y si ponemos en esa confianza en Cristo como Dios, como Moisés puso su confianza en Dios, la muerte pasará de nosotros y tendremos vida eterna. Ese es el eco con la vida y la sangre de Cristo que nos viene de la vida de Moisés. Y finalmente, para terminar, la zarza, dice, el matorral, el espinar, ardía en fuego, ardía y no se consumía. Ese lugarzucho, ese, como le llamo, lagartijero, era un lugar perdido sin ninguna importancia hasta que Dios entra ahí e interviene. ¿Estás esperando algo extraordinario en tu vida? No va a pasar nada extraordinario hasta que no entre Dios ahí, a ese lugar, y lo santifique como santificó ese lugar. Entonces dice, ponte de pie y responde, heme aquí. Eso fue la respuesta de Moisés. Dios no te va a agarrar la mano y te la va a torcer para que vayas. Él va a respetar tu libertad. Te va a dejar. Y tú puedes hacer dos cosas. O te puedes ir como Jonás se fue, irte al otro lado. O puedes decir como Moisés, ¿sabes qué? Tengo miedo, no sé hablar, tengo problemas, no sé qué va a pasar en el futuro, pero aquí estoy. Úsame. Y ese es el principio de la actitud que debemos tener.